Buenas noches, bendiciones para todos nuevamente. Acá estamos comenzando con la transmisión de nuevo. Así que vamos a orar. Padre, una vez más, te agradecemos por estar reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos y guiándonos, y no solo a nosotros, sino a todos los que se reúnen en su nombre. Gracias, Señor Jesús, por este trabajo tan arduo que haces de parte de Dios nuestro Padre, que te capacitó para esto, para ser nuestra cabeza, nuestro líder, nuestro Señor y nuestro hermano mayor, a quien amamos y veneramos para la gloria y la honra de nuestro bendito Padre. Te agradecemos por estar 24/7 con nosotros, ayudándonos, intercediendo por nosotros, y bueno, por estar dándonos luz acerca de la verdad que hay en vos, de parte de Dios nuestro Padre, y para poder nosotros también serle agradable a Él por medio tuyo, en ofrenda y sacrificio, en olor fragante para Él también, de parte nuestra. Te agradecemos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a seguir trabajando este tema de el juicio que emitimos, o que debemos emitir, en una primera instancia, ¿no? Sin embargo, vamos a adentrarnos a otro tema un poquito más, que tiene que ver con esto, que tiene que ver, está relacionado con esto, pero vamos a ir viendo en detalle un poco más el tema de estos juicios, ¿no? Así que vamos a ir pasando a 1 Corintios 6 para dar comienzo. 1 Corintios 6 para dar comienzo. Ustedes saben que Corintio es la iglesia ejemplo en este día y tiempo. ¿Pero por qué? Porque es la vívida realidad que viven los cristianos en las diferentes religiones, denominaciones. Estamos todos a veces siguiendo a hombres antes que al Señor Jesucristo, ¿viste? Esa es la verdad. Corintios es eso, ¿no? Los supuestos líderes tendrían que enseñar principalmente, hoy hablábamos con mi esposa, a que aprendan a seguir a Cristo. ¿Entienden? Aprendan a seguir a Cristo pero más se preocupan por su reunión, por su institución, y quieren traer gente más antes que la gente vaya a Cristo. Les interesa más llenar sus iglesias, sus reuniones, antes que llenar el cuerpo de Cristo, como quien dice. Y esto no debe ser así. Así que bueno, en cuanto a esto, tema de los juicios, acá en un conflicto en Corintios, el primer versículo de Corintios 6, primera, ¿no? Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pero este es un punto fundamental porque ha tomado tal trasfondo esto, que cuando tenés un inconveniente con algún hermano en Cristo, ¿no? Tenemos la mala costumbre de confiar en incrédulos antes que en creyentes. Hay un proverbio que dice: como dientes rotos y pies descoyuntados, las confianzas en el prevaricador en tiempos de angustia. Ahí no vas a conseguir una sabiduría, ¿no? Esto es uno. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a los juicios, que hoy nosotros somos más testigos de Cristo, no jueces. Ha llegado un momento que vamos a ser jueces, ¿no? Como vamos a leer acá en un rato, pero hoy
nosotros somos testigos de Cristo y tenemos que ubicarnos en los tiempos, ¿no? Por eso la palabra nos manda a no juzgarnos tan en ese sentido de condenar, de castigar, de destruir, ¿viste? ¿Entienden? Pero acá nos dice, por ejemplo, el versículo 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Bueno, esto no es algo que está ocurriendo ahora, es algo a futuro, ¿no? ¿Entiendes? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Bueno, porque ¿en qué sentido? De que este juicio que hay, que se tiene que dar entre dos hermanos que tienen inconvenientes, tiene que ser con la intención de conciliar, ¿no? De que haya perdón, de que haya, viste, una unidad de nuevo, de que no se separe. Ese tiene que ser el juicio, ¿viste? Ese día que nosotros vamos a juzgar al mundo, porque dice que nosotros estamos reinando con Cristo, y ese día que vamos a juzgar, ¿no? Ahí va a ser un tema de separación, ¿viste? El que no está, ¿viste? Y el que está. Ahí sí vamos a cortar con la vara del Señor, ¿no? Pero hoy no, hoy tenemos la intención, más cuando estamos hablando de dos hermanos en Cristo, ¿viste? O de dos santos. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice, bueno, esto también es algo a futuro y es un gran tema a debatir esto de juzgar a los ángeles, ¿eh? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Vieron? Nosotros debemos aprender a juzgar las cosas de esta vida hoy en el sentido de separar lo que está bien de lo que está mal. Y lo que está bien es solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, el vínculo del amor, ¿no? Eso es lo que está bien para el Señor, ¿no? Porque para eso murió y se sacrificó, ¿viste? Para eso Dios entregó a su Hijo, Si no, estamos prácticamente en continua deshonra a Dios y al Señor Jesús, ¿viste? Si estamos todo el día así señalando, ¿viste? Al hermano, acusando al hermano por errores que tiene, que tal vez uno tiene peores, porque tenemos que aprender a mirar la vida propia, como decíamos en la enseñanza. Bueno, no vamos a llegar nunca a la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Y la voluntad de Dios es que hagamos esto. Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los santos, a los que son de menor estima en la iglesia. Este es otro punto fundamental, porque a veces piden ayuda a una persona de poca experiencia. Va a tener un juicio, tener que buscar a alguien realmente que pueda traerte una solución. Y esto es algo natural, porque si vos se te rompió un caño en la casa, no vas a buscar un abogado, vas a buscar un plomero, ¿entendés? Si tenés un problema legal, no vas a buscar un plomero, vas a buscar un abogado, ¿no? Vos buscás a alguien experimentado en el asunto. Espiritualmente también es lo mismo, ¿eh? Y esto era algo que sucedía en la iglesia de Corintio, y no sería de extrañar que suceda hoy también. Sucede hoy también. Mandan a los más nuevitos a poner la cara en cosas que no tienen que ponerle cara, ¿viste? En vez de cuidarlos, ¿no? Y dice, para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, dice. Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Encima, ¿viste? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Dice,
¿por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Estas eran las personas que teóricamente estaban a cargo y no hacían las cosas como corresponde, ¿no? En cuanto a estos juicios que obviamente deben emitir, porque sucede este tipo de contienda en las iglesias, ¿no? Celos, contiendas, envidia, ¿no? Y a veces se vuelve arduo esto y denso, como decimos los argentinos. Así que bueno, y obviamente que esto sucedía porque quiero volver a este versículo 5, ¿no? Que dice, no hay sabio e entendido. Esta palabra sabio tiene que ver, es una palabra griega que se llama sofo, ¿no? Significa algo experimentado, hábil, instruido. Instruido no en el sentido de que vos tenés estudio y doctorado, ¿no? Sino instruido en el Señor más que nada. Un perito constructor o perito arquitecto, como le dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ese es el juicio, viste, que Pablo emitía para estos que iban a seguir, porque él puso el fundamento, viste, de parte de Dios. El fundamento lo puso Dios, ¿no? Pero él vino a los corintios y les habló de Jesucristo y puso el fundamento, que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y de ahí siempre se mueve el ser humano, el creyente. Quiere poner el fundamento de su carne, de su soberbia, de su vanagloria, y por eso comienzan este tipo de cosas. Él le decía, ustedes son, no puedo hablarle como espirituales porque ustedes son carnales, hay contienda, hay envidia, hay celo, hay disensiones, ¿viste? Tenían todas esas cosas. Entonces, Corintios es una epístola de reprensión que te hace volver al Señor Jesucristo. Esa era la idea de Pablo, ¿viste? Y la idea de Dios, ¿no? Ahí es cuando entran estos sofos. Acá es donde nosotros vamos a desarrollar este tema tan vapuleado de los así llamados líderes hoy que emiten juicios, ¿no? Porque están estos líderes que son instruidos por el Señor Jesús a cómo emitir un juicio. ¿Entiendes? A cómo emitir un juicio. Este tema ya viene, vengo notando ya hace tiempo de que hay una mala aceptación de parte de la gente a los así llamados líderes hoy. En general, hay una mala aceptación. ¿Por qué? Por el mal ejemplo. Creo que uno de los principales requisitos que el líder debe tener es ser ejemplo. ¿Viste? Pero cuando vos tenés un mal ejemplo, bueno, ahí es donde, como decíamos la enseñanza anterior, ¿no? Habla más fuerte tus hechos que tus palabras. O como dice mi ley, el dato mata al relato. Podemos hablar muy bien, ¿viste? Pero el dato es que hacemos todo lo contrario a eso. El ejemplo es el principal punto, ¿no? Pero los líderes estos que tratan, ¿no? de mantener un ejemplo, de mantener una línea, que se esfuerzan en el Señor, también tienen otra contra, como quien dice, que el mismo Señor Jesús les advierte. ¿Viste? Yo quiero leerles Mateo 13. Quiero que vayamos a Mateo 13. Ahí está. Mateo 13. Y algo que cabe destacar, que como compartía hoy en un escrito, ser líder, o como se lo llama ahora, ¿no? Porque antes no se le llamaba líder, se le llamaba un anciano,
por la madurez que había alcanzado, ¿no? No significa que es ser más que otro miembro de la iglesia. Que ese es el principal punto de defraudación que tienen los así llamados líderes hoy a los integrantes de la iglesia. Se creen más y se creen merecedores de más que otros integrantes de la iglesia. Y desmerecen y destratan o maltratan a otros integrantes de la iglesia, ¿no? Ese es un punto fundamental. Se toman atribuciones que no les compete. Ser líder es una función más en el cuerpo por la gracia y misericordia de Dios. Punto. ¿Por qué te eligió a vos como líder? Bueno, ahora cuando Jesucristo venga, vos te vas a enterar bien. Ahora es la función que te tocó, ¿viste? ¿Por qué a él no le eligió como líder? Bueno, seguramente que todo es para el provecho del cuerpo de Cristo y principalmente para el miembro que desarrolla esa función. ¿Viste? Que va a ser lo mejor para su vida y para la vida del cuerpo. Nosotros tenemos que decir con la palabra, como dice la palabra, contento con lo que tenéis, contentados con lo que tienen, espiritual, física y mentalmente, ¿viste? Tenemos que aprender a ser manso y humilde. Bueno, gracias a Dios por esto. Bueno, yo soy la uña. Ahí estoy. ¿Sí? Y protejo ese dedito, ¿viste? A veces que vos te golpeas, ¿viste? Y está la uña, está ahí, poniendo la uña, ¿viste? No está ahí pelado el dedo, ¿no? Pero miren acá Mateo 13, versículo 57. Dice, y estos judíos, cuando Jesucristo le habló la palabra en su tierra, dice que se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, Mateo 13, 57, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y otro, Marco creo que dice, y en sus parientes, ¿viste? ¿Viste? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, ¿viste? Este es algo que Jesucristo dijo, si a mí me rechazaron o a mí me persiguieron, a ustedes también lo harán, ¿viste? Es algo que tiene que ver con esta función, como hablábamos con Carmen, ese que preside por la gracia de Dios. El texto griego dice el que se pone de pie ante usted. Ese que se pone de pie aún ante el rechazo, ¿viste? O las adversidades. Capaz que otro miembro, ¿viste? Ante el rechazo, ante las adversidades, no hace eso, ¿viste? Va y sigue la suya, ¿viste? Pero a pesar de los defectos y debilidades que tiene, él se mantiene en pie, ¿viste? Él es el capaz de emitir un juicio conforme al Señor, ¿viste? Pero el mayor requisito de esto es ser ejemplo. Hola Sandra, ¿cómo te va? Es ser ejemplo. Los sofos a veces son... Sofo, digo, es la palabra griego para estos sabios, estos peritos. A veces son bien recibidos, pero más veces no. ¿Viste? Vean, vamos a mirar otro ejemplo. Hechos 7. Hechos 7. Acá es el enfrentamiento de Esteban con los líderes religiosos de ese día y tiempo, ¿no? Y acá le dice Esteban a estos, en el versículo 51, le dice, duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo,
de quien vosotros habéis ahora sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley y por disposición de los ángeles, y no las guardasteis. ¿Mira? Siempre el tema muchas veces si le ocurre esto algún día, bueno, que no se extrañe. Siempre ocurrió y siempre va a ocurrir porque, ¿por qué? Porque el diablo siempre quiere tumbar la cabeza para pasar, ¿no? Él no puede pasar si no tumba la cabeza, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que se caiga, que se trastrabille, pero si se levanta, él no puede pasar así nomás, ¿no? Pero bueno, si te persiguen, si te calumnian, si te dicen, bueno, estas son cosas que son juicios a la que el líder está a disposición, como quien dice. ¿Viste? Que siempre le va a ocurrir o no, ¿viste? Y tiene que tener un juicio acerca de estas cosas. ¿Cuál es su juicio? El único Señor Jesús. Su consuelo, su fuerza. Y con lo que puede consolar y esforzar ahí en la iglesia donde él sirve. ¿Entiendes? Porque él tiene que transmitir eso. ¿Entiendes? Él no puede transmitir otra cosa. El amor de Dios reflejado en Jesucristo. La paciencia de Cristo reflejado, ¿no? En las Escrituras, ¿no? Esto es algo que debe hacer. Estos sofos evitan el camino de la vanagloria y la soberbia y abraza el camino de la humildad. Quiero darle un ejemplo porque es tan práctica la palabra. Mateo 6, por favor. Mateo 6 nuevamente. Esto es algo que vamos a leer, yo creo que es bastante notorio. Porque miren lo que el Señor Jesús enseñaba acá para aquellos que querían ser sus discípulos y para aquellos que queremos ser sus discípulos, ¿no? Y en el versículo 1 decía, guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Mateo 6.1. 6.1. Para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, dice. ¿Cuándo? Pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es en público, está agregado, ¿no? Pero te manda a no mostrarte, a mantener ese camino de humildad, ¿viste? Porque la vanagloria y la soberbia te manda a mostrarte, yo te ayudé, acordate, yo fui, yo, ¿viste? Y que todos sepan. No, gracias a Dios, hermano. Miren ahí el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea que hay una manera de ser oído
y hay una manera de no ser oído, ¿no? No os hagáis pues semejante a vosotros, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis, ¿viste? O sea que es una hipocresía esto, ¿no? Este tema de mostrarse es la vanagloria y la soberbia que tiene el hombre. Miren ahí, le voy a dar otro ejemplo en el versículo 16. En el mismo... Sí, ahí nomás. Dice, cuando ayunéis, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar, y este es el sentido, a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este tema de mostrarse, hay tantas, yo no digo que sean malas, ¿no? Tantas obras que hace el ser humano, pero tienen más el sentido de mostrar la obra del ser humano que la obra de Cristo. Por eso dice que si yo diera todos los bienes que tengo y no tengo amor, a mí de nada me sirve. Son obras buenas que ayudan a la gente, verdaderamente ayudan, ¿viste? Pero tiene que ver más con la vanagloria que con el Señor Jesús, ¿viste? Y de eso tiene que cuidarse aquel que está al frente, como quien dice, de una iglesia, porque él quiere mostrar, ¿viste? Su obra, él quiere mostrar las iglesias, quiere mostrar esto. No digo que cada tanto no muestre, ¿no? Pero cuando es reiterada y reiterada y reiterada, cuidado con la tentación de la vanagloria, cuidado con la tentación de la soberbia, ¿no? Miren Mateo 7, ahí nomás, versículo 15. Acá es cuando nosotros tenemos que aprender, porque no solo le enseña a los líderes cómo tienen que hacer, la emisión de un juicio, porque si el líder se muestra constantemente, obviamente que está emitiendo un juicio errado, ¿no? Al que debe mostrar, ¿no? Porque son juicios y está dando un mal ejemplo, ¿no? Pero si el líder permanece humilde, no, bueno, ahí sí es otra manera de dirigir y de conducir a aquellos que sirven, ¿no? Y acá le dice, básicamente en el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, ¿no? Porque esto siempre hubo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Dice? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿De qué fruto está hablando la palabra? Si vos seguís la línea del Señor Jesús, está hablando de fruto de vanagloria o de fruto de la humildad. Jesucristo mismo decía, aprendí de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Yo creo que entiendo, como mucho, que la madre de todos los pecados es la vanagloria y la humildad, y la soberbia. Porque fue el pecado principal del diablo, cuando dice, se enalteció tu corazón y caíste. A partir de ahí se ramifica por todos lados, ¿no? Cuando vos no tenés bien en claro, cuando es lo que tu carne es lo que quiere salir, y no el espíritu, como decimos nosotros, bueno, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Ese es el fruto, ¿no? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos buenos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos
los conoceréis. El fruto tiene que ver con la humildad más que nada, con la mansedumbre más que nada, ¿viste? Con ese amor por Dios y el Señor, y obviamente la iglesia, ¿no? Miren, segunda de Pedro, vamos a seguir esta línea porque no solo le enseña al líder, como quien dice, para cómo debe emitir el juicio, sino a todos los integrantes de la iglesia, qué juicio deben tener con respecto a estos profetas, sean buenos o sean malos, ¿no? Porque la palabra instruye. Gracias para mí. Segunda de Pedro, capítulo 2. Wilber, el doctor Wilber, no sé si era doctor o no era doctor, ¿no? Tenemos la buena costumbre de decirle doctor Wilber mucho a aquellos que nos encariñamos con él, ¿no? Hoy en las redes se discute si él era doctor o no, pero para mí es secundario, ¿no? Tenía la costumbre y la buena costumbre de decir el problema no son los feligreses que participan en la iglesia, el problema son los ministros. Siempre fue el problema los ministros. Ellos siempre fueron, como dice Osea, los que traspasaron los linderos, ¿viste? Movieron los mojones. Antes se dividía en la tierra, había mojones, eran piedras acumuladas que te marcaban, bueno, hasta acá en mi terreno y allá comienza. Entonces venía otro y le movía la piedra más allá y le sacaba metros cuadrados, ¿viste? Bueno, espiritualmente estos líderes hacían eso, traspasaron los linderos de los antiguos, ¿no? Y él siempre decía, nunca fue el problema, los feligreses siguen, queremos seguir a alguien, ¿viste? Queremos un ejemplo, ¿viste? Y queremos ahí delinear nuestras vidas, ¿viste? Pero el problema que hemos tenido mucho es que hemos tenido malos ejemplos. Esa es la verdad. Hemos seguido y nos hemos caído, como decía Jesucristo, ciegos, si guía el ciego, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán, ¿viste? Y que caemos, nos pegamos cada golpe, ¿viste? Pero bueno, acá estamos, medio golpeados en el Señor Jesús, ¿no? Pues, dice capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Y esto es una verdad presente, ¿no? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Claro, cada vez que te ven con una Biblia, que vos sos cristiano, no, ya medio que te hacen... Porque hay malos ejemplos. El peor ejemplo que hay, no, enseguida te va a pedir el diezmo, ¿viste? El peor ejemplo. Esa es la clásica, ¿viste? Dice, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿no? Pero esto es algo que ocurre abundantemente hoy, y en aquel tiempo, y en todos los tiempos ocurrió esto, ¿no? Bueno, algo que tiene que cuidarse porque está bien, yo quiero seguir, ¿no? Quiero seguirle a alguien, Señor Jesús, primero a vos, ¿no? Pero también quiero seguirle a alguien porque me gusta estar en contacto con alguien físico también. Pero si yo veo estas cosas, bueno, tengo que aprender a discernir. Esto está mal, ¿viste? No puedo seguir a alguien así. Porque voy a terminar transmitiendo una mentira en vez de una verdad, ¿no? Primera de Juan 4, ahí un poquito más adelante.
Dice, amado, en el versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido a este mundo. Dice. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Bueno, este es el primer punto. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, ese ha venido en carne está agregado. El que sigue. Que no confiesa, que no tiene un pacto, que no tiene un compromiso con el Señor Jesucristo, no es de Dios, dice. Y este es el espíritu de ¿qué? El anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Claro, hablan de Dios, hablan de Cristo, pero más te indican que vos le sigas a Él, no a Cristo. No hay un pacto real, ¿viste? Acá si alguien cree por la transmisión, mi sugerencia es que le siga a Cristo. No le estoy acá diciendo, che, mirá, yo vivo en Posada, tenés que participar acá en Posada, ¿viste? Porque acá tenés que venir, porque si no sos pecador y todas esas cosas, ¿entendés? Todas esas pavadas, ¿viste? Que atiende el ser humano y que están ahí haciendo estas cosas por avaricia, ¿viste? La avaricia no solo tiene que ver con el dinero, la avaricia a veces tiene que ver por acumular tanto cosas como personas ahí, ¿viste? En ese sentido espiritual, ¿viste? Quiero que entendamos esto. Y bueno, en cuanto a estos líderes, ustedes tienen la palabra que te habla en 1 Timoteo 3, los requisitos que estos tienen que tener, ¿viste? Tienen que ser irreprensibles lo más posible, marido de una sola mujer, casado una sola vez, dice muchas veces. Ejemplo, ¿viste? Que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Y resulta así que nosotros nos encontramos hoy, porque es de pública información, con cuántos líderes que están separados, vuelto a casar, vuelto a separado, con hijos allá perdidos, ¿viste? Y otros, y un montón de cosas. Y bueno, entonces nosotros tenemos que aprender a ver por sus frutos lo que conoceréis. Los frutos lo conoceréis. Miren, vamos a entrarnos acá. Colosenses, capítulo 2. Estamos en tiempo todavía. Colosenses, capítulo 2. Epa. No. Estoy bien. Dicen el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y con este sentido de los líderes y la emisión de juicio que estos tienen y que la gente debe tener, hay mucho acerca de esto, ¿no? Hay mucho, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos a otro más que al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Como iglesia que somos de Él, no necesitamos a otro. Estamos completos en Él. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, porque esa era la verdad, nosotros estábamos muertos en pecado, y en la incircuncisión, porque nosotros de por sí ya somos gentiles, ¿no? No estábamos en ese tema de los judíos de circuncidados, ¿no? De vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fuimos perdonados, ¿viste? No necesitamos más nada, ¿viste?
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese decreto que decía que vos tenés que guardar séptimo día, que tenés que circuncidarte, que guardar la fiesta, todo eso, tú lo clavó ahí en la cruz. ¿Viste? Terminó. Le dio la entrada y vino la gracia también para los gentiles. ¿Viste? Ahí la salvación vino la gracia también. Ese don de la gracia por el cual todo el que cree en su nombre hoy es salvo. Punto. Se terminó el asunto. ¿Eh? Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Habían potestades y ¿cómo que se llama? Y principados, ¿vio? Bueno, se tomaban atribuciones que tal vez no debían tomarse. Emitían juicio que no debían tomar, ¿viste? O emitir. ¿Sí? Triunfó sobre ellos, triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Bueno, esto muchos toman, ¿viste? Bueno, entonces podemos hacer, ¿viste? No, esto está hablando de estos mismos principados. Mira, comida y bebida, el judío comía legumbre, no comía chancho, ¿viste? Días de fiesta se refiere a las fiestas judías, en ese contexto de guardar los sábados, el gran sabbat, ¿viste? La Pascua, Pentecostés, la entrada, ¿viste? Luna nueva o día de reposo, ¿viste? Porque ellos tienen calendario lunisolar, termina el día cuando se pone el sol, ¿viste? Y bueno, y días de reposo. A eso se refiere, no se refiere a otra cosa. No, nosotros podemos salir, hacer un montón de... Podemos, hermano, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Así es, ¿viste? Vos tenés que tener la medida justa del Señor Jesús. ¿Cuál es mi medida? Es el Señor Jesús. Se ríen porque me equivoqué. No, nosotros no equivocamos. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, dice, pero el cuerpo es de Cristo, dice. O sea, en base a esto te dice, nadie os prive vuestro premio. ¿Cuál es nuestro premio? La libertad que tenemos en Cristo, del pecado, ¿no? Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Le voy a leer este versículo en otra versión para que se entienda mejor. No dejéis que os prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Estos falsos profetas así, no, hermano, eso está mal. ¿Entendés? No. Los tales hacen alarde de lo que no han visto. ¿Viste? Envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. ¿Vieron? Porque si vos vas a elegir un sabio de esto, ¿no? Tenés que elegir a alguien que esté experimentado en esto, ¿no? Como tenés un problema legal, mete con un abogado, no busca un plomero. Pero estos son pseudo abogados, ¿viste? ¿Y cómo detectar esto? Por su fruto. ¿Cuál es el fruto? Estamos hablando de fruto de humildad y de mansedumbre. Cuando vos ves que la persona no te lleva a Cristo, sino que te lleva a vos, a mí, yo ponele que me pongo de ejemplo, yo quiero que ustedes acá vengan a la reunión, porque acá van a ser perdonados sus pecados, ¿entendés? Y me intereso más por esto que por llevarte a Cristo. Bueno, estoy mal, ¿no? Yo soy de estos que se ufanan en fingir humildad y adoración, miren, finjo eso, pero mi intención final soy yo,
no el Señor Jesús. ¿Entendés? Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura que es y ligamento, crece con el crecimiento que da a Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques? En conformidad al mandamiento de hombre. ¿Viste? No, hermano, yo no, eso no. Pero simplemente porque no. Porque estoy acostumbrado, como el judío guardaba los sábados porque había que guardar los sábados. No porque ese sábado representaba el día de descanso. Ese día de descanso representaba al mismo Señor Jesucristo. Todo lo que estáis trabajados y cansados, venid a mí y yo los haré descansar. Ese sábado era una... No, él guardaba los sábados porque había que guardar los sábados y había que guardar los sábados, ¿viste? No tenía en la dirección al Cristo. Tenía la dirección a esforzarse en eso, ¿viste? Y ser él. ¿Viste? Tales cosas, la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que todos los sábados, si hacemos de esa manera, como hacían estos judíos, nosotros vamos a ser tentados a no guardar los sábados. En cambio, cuando vos entendés que el descanso está en el Señor Jesús, que era la representación del sábado, el séptimo día, que originalmente Dios dijo, y descansó Dios el séptimo día de toda su obra, que era la representación profética del Cristo, en donde el ser humano iba a descansar, y descansa, ¿viste? Bueno, entonces ahí estos apetitos de la carne se borran solo, porque vos tenés presente a Cristo. Vos tenés presente a Cristo ahí, ¿viste? No tenés presente el esfuerzo que vos haces. Claro que a veces vos haces un esfuerzo, obviamente que sí, pero si a medida que haces ese esfuerzo, vos vas creyendo por el entendimiento de ese esfuerzo, no porque por puro duro que uno es, ¿no? No, vas entendiendo lo que representa y lo que logró el Señor Jesús. Bueno, entonces tu juicio va a mejorar en esto. Y esto era algo que quería compartirles, ¿no? Porque verdaderamente este es un tema muy vapuleado y la palabra nos pide que nos guardemos de aquello que con astucia distorsionan las palabras. ¿Cómo dice? Lo voy a leer antes, ¿no? Para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿viste? La búsqueda de la vanagloria y la soberbia es contraria a la búsqueda de la humildad y la mansedumbre, ¿entienden? Y ahí es donde nosotros debemos acabar nuestra vida. La humildad y la mansedumbre es nuestro mismo Señor Jesús. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A veces nosotros queremos poner otra cosa. Así que bueno, hermano, esta es una segunda parte que quería compartirle y adentrarnos en este tema un poquito acerca de estos líderes y la iglesia también, el juicio que tiene que tener acerca de estos líderes, ¿no? Para poder diferenciar lo que está bien de lo que está mal, porque ninguno tenemos excusa. Que yo no sea líder no quiere decir que yo tenga que avalar a un líder que no representa a Jesús. No, eso no es mi... No, pero me cae bien Norberto, me cae maravilloso Norberto, mi amigo Norberto, pero vivo pecando contra el Señor Jesús, ¿viste? ¿Cómo dice? Vivo negando, y aún negarán al Señor que los rescató, dice. Vivo negando con mis acciones.
más que nada. Mis acciones son lo que hacen. No, ese sí que no. O sea, yo como seguidor tengo que buscar a alguien que represente al Señor Jesús. Que me lleva a Cristo. Claro, medianamente que haga eso, ¿viste? No te digo que sea perfecto, ¿viste? Porque el líder también tiene sus cosas, ¿no? Pablo pecó, Pedro pecó, ¿viste? Hasta Moisés pecó, que era el hombre más manso sobre la tierra. Elías, ¿viste? Se rindió y se sentó ahí bajo un enebro para morir, ¿viste? Y Dios le tuvo que traer un cuervo ahí para que la alimente. Todo. El único que se mantuvo y se mantiene y se mantendrá es nuestro Señor Jesús, ¿viste? Ahí donde enfocamos nosotros nuestra vista. Así que oramos. Padre, te damos gracias una vez más por tu voluntad en el Señor Jesús para con nosotros. Gracias a vos, Señor, por el ejemplo digno que nos diste, que nos das y que nos seguís dando todos los días de nuestra vida para poder cada día ser como vos, un poquito más, o darnos cuenta de cómo ser como vos un poquito más, a pesar de todos nuestros errores y defectos. Y bueno, para poder nosotros también agradar a nuestros padres por medio tuyo, a vos y a toda la iglesia, siendo tus testigos hasta lo último de la tierra. Te doy gracias por este gran honor, en tu nombre, Señor Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, gracias por estar. Bendiciones a todos.